Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Como siempre, un placer, un gusto estar con ustedes. Pongo a su disposición los teléfonos en cabina para que llamen, para que anoten sus preguntas. Los teléfonos en cabina, recuerden, para que usted pueda hacer una pregunta en forma directa a nuestro especialista. Hoy vamos a hablar de placenta previa, que es... qué soluciones se pueden dar, cuáles son las consecuencias si no se atiende la paciente. Así que tomen nota, 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Y bueno, pongo a su disposición nuestra página web www.zona3.mx si usted quiere contactar, si usted se quiere enterar de todo lo que está sucediendo, sobre todo en nuestra ciudad y en el resto del mundo. Así que voy a presentar esta mañana con muchísimo gusto. Él ya ha estado en otra ocasión con nosotros, así que ya la podemos llamar de casa. Es el doctor Francisco Javier Hernández Mora. Él es ginecólogo adscrito al servicio de ginecología del Hospital Civil. Del Fray Antonio Alcalde. Del mero mero. Alias el viejito Hospital Civil. Sí, que luego no les gusta, ¿verdad? El viejo caserón, ¿no? Sí, el viejo, gusto, pero es un edificio hermoso y donde todos pasamos por ahí. Y un hospital muy trascendente, a pesar de todos los años que tiene, lo hicieron y sigue siendo funcional, y aparte con todas las novedades de actualidades tecnológicas y avances científicos. Exactamente, y aparte, bueno, pues toda la historia, ¿no?, que se mueve alrededor de este edificio. Y bueno, pues aquí ya se presentó solo el doctor Francisco Javier y sobre todo esta institución tan digna. Y bueno, pues hablando de placenta previa, bueno, para los radioescuchas que no están muy familiarizados con este término de placenta previa, yo me acuerdo que yo cuando pasé por gine me daba miedo pensar que a una paciente tuviera placenta previa, aunque claro, ahí estaban los residentes, pero sí produce muchísima hemorragia. Sí, yo pienso que a esa enfermedad le hemos dado el nombre del Frankenstein de la obstetricia moderna, o sea, como un monstruo, ¿no? Lo consideramos, pero que ha sido parte del mismo, se puede decir, avance tecnológico o de lo mismo que estamos haciendo nosotros día a día. Entonces la placenta previa no es otra cosa más que normalmente en el embarazo, una paciente que se embaraza, la placenta es la que le da de comer al niño. Ahora sí que el niño es como un busito y la placenta es su oxígeno, su tanque de oxígeno. Entonces la placenta normalmente se acomoda en el fondo del útero, ¿sí?, para que le pueda proporcionar adecuadamente oxígeno al bebé. En este caso que estamos hablando, la placenta, en lugar de irse al fondo del útero, se va a la parte baja del útero. Es decir, la parte del cuello del útero, la parte del cuello que da hacia la vagina, como para donde salen los niños, ahora sí diría, la puertita de donde salen los niños, sí, ahí en ese lado se implanta la placenta abajo, en la parte baja del cuello del útero, en la parte baja del útero, y entonces el problema es que da sangrados, da hemorragias, y una de las principales causas, como comentábamos la vez pasada, junto con la preeclampsia, que está causando muertes maternas, pues es la placenta previa. O sea, todavía hoy en día causa muchos problemas entonces la placenta previa. Hoy más que nunca, hoy más que hace 10 años, hoy hace más que 20 años que se está presentando más frecuentemente esta patología, entonces está generando mucho mayor problemas ahorita, en este momento. Ahorita junto con la preeclampsia y la placenta previa o la hemorragia se convierten en la primera causa de muerte materna, o sea, en México, en Jalisco, en Guadalajara, y en los ranchos, en todas partes. En todo el mundo, pues. Bueno, es que es importante saber de este tema. Voy a saludar también con muchísimo gusto al doctor José Manuel Segura Zavala, que es ginecólogo también del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se conoce, doctor Segura, las causas por las cuales la placenta pues se le ocurra ponerse a la salida, como dice, a la puerta del bebé que se quiere salir? Sí, efectivamente, la placenta no sabe que el canal de parto es para el bebé, no para la placenta. Como dijo el doctor Francisco, se ha modificado mucho la incidencia de este problema. El factor que más se asocia a esto es la cesárea.
¿sí? La alta incidencia de cesáreas, perdón, la mayor frecuencia de cesáreas es lo que más ha influido para que ahora la placenta previa sea más frecuente. ¿Pero qué se modificó entonces en la mujer? O sea, ¿los genes o qué es lo que pasa? Porque sí es cierto, o sea, de pronto hubo como que, bueno, nosotros decíamos como manitas calientes, ¿no? Todo era cesárea. Los avances tecnológicos, a veces se abusa del avance tecnológico. A través de estos avances se mejoró las técnicas de limpieza, de asepsia y antisepsia, por lo tanto se redujeron las infecciones, mejoraron las técnicas anestésicas, mejoraron los quirófanos, se hicieron más bonitos, y sobre todo, debido a causas, ¿no? Pero sobre todo a veces a la comodidad, a veces al miedo, al dolor, a veces a la preocupación de que al bebé le vaya a pasar algo en el canal del parto, a que el bebé le pueda pasar un accidente grave, a que la paciente siente que no va a aguantar el dolor, se ha abusado de la indicación de la cesárea. Entonces, un procedimiento que vino a salvar a las pacientes y a los bebés cuando se ocupaba, pues antes había más riesgo de que se muriera si le hacían una cesárea, por infección, por hemorragia, con todos esos avances. Casi venía ahorcándose con el cordón. Se hicieron más fáciles los procedimientos, se hicieron más accesibles los procedimientos, y entonces nosotros, pensando que estábamos sirviéndole a la mujer y al bebé, lo que estamos ocasionando es como lo contrario. Se está viendo otra vez que el exceso de cesáreas, como dijo el doctor Segura, el exceso de cesáreas está ocasionando, y es una causa directa, es causa-efecto. El exceso de cesáreas aumenta el riesgo de que la paciente tenga placenta previa. Pero luego hay otra enfermedad que va de la mano, es placenta previa más cesárea o cesáreas previas. Hay una enfermedad que se llama acretismo placentario. Acretismo, así Eso es que la placenta no nomás está pegada en el canal del parto, sino que la placenta invade hacia la vejiga o hacia órganos vecinos. Entonces es como raíces, así como prácticamente... Aquí sí aumentaría el riesgo para la mujer. Aumenta el riesgo para la mujer y para los bebés. Bien, pues antes de irnos a la pausa, ¿se conoce la incidencia de placenta previa en las mujeres? ¿Cuántas mujeres lo pueden presentar? Bueno, la incidencia en general anda del 10% aproximadamente, pero dependiendo de las cesáreas que tengan como principal factor. O sea, eso ya sería como un factor predisponente. Pero en sí la placenta previa es una entidad rara, como aislada. La presencia de factores es lo que va a ocasionar que cada vez se vaya siendo más frecuente, al grado tal que después de 3 cesáreas se incrementa hasta más del 40% la posibilidad de que se presente una placenta previa. Bien, pues vámonos a la pausa comercial, pero antes déjenme comentarles que Núcleo Reángel, esta clínica de rehabilitación física, cumple 15 años comprometidos con la recuperación de lesiones o molestias relacionadas con traumatología, ortopedia, padecimientos neurológicos, reumatológicos y también del deporte. Lo va a celebrar contigo abriendo su nueva sucursal en Santa Anita, localizada en el centro comercial Ubica Nueva Galicia. Ya abrió sus puertas y por inauguración, pues usted puede aprovechar el 50% de descuento en consultas, terapias y también en paquetes. Lo único que tiene que hacer es llamar al 2267-7240 y puede hacer su cita. Repito el teléfono, 2267-7240, Núcleo Reángel. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso, estamos hablando de la hemorragia por placenta previa con el doctor Francisco Javier Hernández Mora. Le recuerdo, él es médico ginecólogo adscrito al servicio de ginecología del Hospital Civil, y el doctor José Manuel Segura Zavala, él nos visita del Centro Médico Nacional de Occidente, en el servicio de ginecología también, y estamos hablando, bueno, pues de esta patología que, y ya quedamos en que sí tiene como un factor predisponente. ¿La edad aquí no juega ningún papel? Definitivamente, pero no es de los más predominantes. La edad de 40 años y las menores de 18 se considera un factor para este tipo de problemas. De hecho, la edad materna pues avanzada es un factor de riesgo pues casi para todos los problemas del embarazo. En el caso de la placenta previa no, es también muy importante. Bien, doctor Francisco, preguntaba yo fuera del aire, ¿cómo se diagnostica la placenta previa? ¿A partir de qué día del embarazo se puede hacer el diagnóstico? Pues se puede hacer el diagnóstico desde el primer trimestre. Sí, sin embargo, siempre está la esperanza de que si la placenta no es previa total, o sea que esté plantada de a tiro abajo,
y si esté como marginal o cosas así, a la hora que crece el útero, sí, pues que la placenta en un momento dado se vaya con el útero, porque la placenta realmente uno tiene como la esperanza, o la gente tiene la creencia de que va a caminar, ¿no? O sea, Sí, curiosamente como si fuera pared y va a caminar. Entonces realmente se hace el diagnóstico desde el primer trimestre, o sea, de los primeros 3 meses en adelante, generalmente a los 5 meses o ya casi a los 6 meses ya podemos tener ya el diagnóstico certero con un ultrasonido, es con lo que se utiliza, por eso se recomienda a toda paciente embarazada, pues de menos en los primeros 3 meses un ultrasonido, si eso ya está demostrado, sobre todo para descartar que no tenga la placenta previa, si la paciente ya tuvo una cesárea previa o algún otro procedimiento como un legrado, también una paciente que tuvo un legrado aumenta el riesgo, o que tuvo una cirugía como de mioma, les hacen miomectomía, les quitan un mioma, o sea, les hacen una cirugía en el útero, las cicatrices como que son como el alimento, o como dicen, lo que busca la placenta y va y se pega a esos lugares. Entonces generalmente esas cirugías están en la parte baja y son lo que condiciona que la placenta vaya a esa parte. ¿Da síntomas, doctor Segura? Sí, claro. Quiero nomás complementar lo que comentó Francisco. Es muy importante que las pacientes sepan que el estudio que se necesita en el primer trimestre para diagnosticar la placenta previa es necesariamente la ecografía vaginal, ¿sí? Es un estudio que, bueno, cada vez tiene más aceptación, pero es muy importante, es importante que sepan que solamente así se puede diagnosticar una placenta previa en el primer trimestre. Y esto nos va a traer más beneficios. Están debutando problemas actuales probablemente por nuestros propios hábitos de profesionales, pero uno de ellos es una variante muy temprana de la placenta previa, en la cual la placenta se mete precisamente en la cicatriz de un legrado, en la cicatriz mayormente de una cesárea, ¿sí? Cualquier alteración de la arquitectura interna del útero funciona como un imán para que la placenta se vaya allá. Y hay ocasiones que en esa cicatriz puede penetrar y hacernos una variante embarazo ectópico, que también va a producir hemorragia. Eso es fuera del útero para las personas que nos están escuchando. Sí, en realidad no es fuera del útero, sino fuera del sitio del útero que está preparado para el embarazo. Bien, ¿sí? Exactamente. A ver, pero en este sentido de este estudio tan específico, ¿qué tantos médicos de primer contacto lo pueden conocer o se lo pueden indicar a una paciente después de una historia clínica? O incluso me atrevería a pensar que algunos ginecólogos tampoco lo piden. Siento tan importante, digamos, ya como sí. A lo mejor puede pensar una mujer que nos esté escuchando en estos momentos embarazada, dice, pero yo no voy a tener eso, pero ¿qué tal si sí? Exactamente, y lo más probable es precisamente, regresando a la pregunta que me hizo, ¿cuáles son los síntomas? Muchas veces no hay ninguno. El síntoma más frecuente de la placenta previa se le conoce como sangrado silente, un sangrado que no provoca ningún otro problema. Un sangrado fantasmal. La paciente no refiere ninguna molestia hasta que se ve en su ropa íntima o en su toalla una mancha de sangre, ¿sí? Ese es el sangrado silente y ese es el principal dato de una placenta previa. Pero muchas veces es un hallazgo, es lo más frecuente, ¿sí? Que sea por medio de un ultrasonido que se encuentre el problema de placenta previa. Por eso es importante difundir esa situación del ultrasonido en el primer trimestre. Y si la paciente tiene factores de riesgo para placenta previa, complementarlo con un eco vaginal. El eco vaginal, bueno... sería ya entonces como un complemento como un complemento cuando la paciente presenta factores de riesgo. Bien, una vez que se diagnostica a una paciente con placenta previa, doctor Francisco, ¿cuál es el manejo? Bueno, yo nomás quiero agregarle lo que decía el doctor Segura respecto a que hay muchas pacientes que tienen sangrados, que no tienen contracciones, entonces que dicen, no es una amenaza de aborto, y lo dicen, es como un reconocimiento de la regla. Yo lo he escuchado mucho en este tipo de pacientes, como que les llega sangrados cada 3 semanas, 2 semanas, entonces como que la gente dice, es un reconocimiento de la regla. La regla no tiene reconocimiento, o sea, ningún sangrado en el embarazo es normal, hay que ser categórico, por si la paciente presenta un sangrado, como dice el doctor, que no tiene ninguna molestia más que sangrado, una mancha, una gotitas o regla, o como 2 o 3 veces más que una regla, eso es un problema. Y una vez que se diagnostica, ahí es el problema, porque va a depender a qué semanas del bebé tiene la hemorragia. Voy a poner un ejemplo, si tiene una a las 28 semanas del bebé, que son como 6 meses y medio, en donde el bebé está difícil que sobreviva, pero la paciente presenta una hemorragia grave,
estoy hablando de un sangrado de 3 veces más que una regla, ¿sí? Entonces generalmente se hospitaliza, se tiene en observación. Si vuelve a presentar otra hemorragia de esas características, no se va uno a esperar a que le baje la hemoglobina, a que no esté en condiciones de operar. Ahí es la toma de la decisión de que se deba de suspender o no el embarazo, dependiendo la cantidad de sangrado. Porque hay que reconocer que si una paciente tiene un sangrado leve, vuelve a tener otro, conforme vaya aumentando los episodios de sangrado, van a ser cada vez más graves. Incluso pueden ya no llegar al hospital, estar en su casa, presentan un sangrado profuso, o sea, abundantísimo, o sea, de esos, como dicen en mi rancho, a gorgollones, para que entienda la gente, claro, que moja las piernas, la sábana, y cuando la trasladan al hospital... Sí, es como abrir la llave. Como abrir la llave, pues es para que se dé una idea. Cada minuto le llega al útero medio litro de sangre. Si se abre la llave, en 10 minutos se le vacía todo el tanque del tinaco del agua y se le vacía todo el agua de la casa, para que se dé una idea de lo grave, de la gravedad del problema. O sea, de que realmente si una paciente le hacen este diagnóstico, no lo debe de tomar a la ligera. Al contrario, yo creo que se debe de cambiar a vivir ahí a media cuadra del hospital. Del centro médico, del hospital civil, o así claro. o estar adentro de los hospitales para estarla cuidando que no presente un sangrado de estas características. Bueno, y esto creo que sí valdría la pena puntualizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguien está embarazado, la mujer primero dice, es que es el reconocimiento de la regla, como dice el doctor Francisco, pero luego se corrobora con las vecinas y que esto es lo que hace grave a un problema que puede ser tratado a tiempo. El pronóstico de alguien que tiene placenta previa y que vamos a pensar que sí fue diagnosticado a tiempo. Es muy, muy interesante. Realmente el pronóstico va a depender precisamente de si hay o no acretismo, lo que mencionaba hace rato el doctor Francisco. El acretismo es, para que entiendan, es una adherencia anormal de la placenta. La placenta, en vez de recostarse sobre el útero, lo invade, ¿sí? Penetra hacia la pared uterina, lo cual no debe de suceder más que la cuestión de la circulación entre el bebé y la mamá. Pero en este caso la placenta penetra la parte superficial de la placenta. Hay muchas veces, del útero, perdón, hay muchas veces que no conforme con eso se va incluso más adentro, ¿sí? Y a veces hasta perfora el útero, afectando órganos adyacentes. Eso ya se le llama percretismo. Percretismo. ¿Sí? De hecho, la placenta en esos casos se comporta como si fuera un cáncer, ¿sí? Invade el útero y lo va a traspasar. Precisamente de la detección de esta complicación va a depender el pronóstico y también el tratamiento. Ahí en nuestro hospital tenemos el departamento de ecografía a cargo del doctor Ceguera, el cual se han encargado de establecer incluso un puntaje para ver qué grado de posibilidad tiene una paciente que tiene placenta previa de presentar acretismo. Y eso ha sido de muchísima ayuda, porque eso nos establece el tratamiento y el seguimiento que le vamos a dar a la paciente, cuándo la vamos a programar, qué tipo de preparación hay que tener. Bien, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial. Si usted tiene alguna duda, puede externarla al teléfono 3122-4200 o 3122-4266. Nuestro WhatsApp, se lo recuerdo, es el 3318-807641. Usted está sintonizando el 91.5 de FM. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema de hemorragia debido a la placenta previa con el doctor Francisco Javier Hernández Mora y con el doctor José Manuel Segura Zavala, ambos ginecólogos, uno del Centro Médico y otro del Hospital Civil. Y bueno, aquí este es un comentario acerca de las banquetas, porque nos llegan aquí comentarios a través del WhatsApp, pero este no era para ustedes definitivamente. ¿Qué precauciones hay que tomar? Entonces, ¿cuál sería el mensaje para las radioescuchas que ya sea que se vayan a embarazar, que están pensando y qué le deben de pedir a su médico si el médico no les pide este tipo de estudios, que a mí me parece que es importantísimo? Bueno, yo voy a hacer un comentario, porque una de las cosas es ir a las causas. Sí, la causa, estamos diciendo, es el exceso de cesárea. Entonces yo le digo a las radioescuchas, sí, el día de hoy, que si quieren prevenir tener placenta previa, sí, intenten tener un parto normal. El problema es que muchas pacientes tienen miedo a tener un parto normal, que por el dolor, hay que decirles que tienen el beneficio de la anestesia local,
tienen el beneficio de prepararse para tener un parto, de llevar un curso que les quite los miedos, porque la mayoría de las veces tenemos miedo. Y hay que decir a la gente que el 80% de nuestras preocupaciones o de nuestros miedos nunca llegan a pasar y nos preocupamos de más. Pero cuando ya estamos ante una situación de placenta previa, entonces ya no nomás es de miedo, es un miedo real. Eso ya es un problema realmente muy grave que puede poner en peligro la vida de la gente. Por ejemplo, una paciente diagnosticada con placenta previa y con acretismo, 1 de cada 10 puede morir, de acuerdo a las estadísticas. Ojalá y no se muera ninguna, que es los esfuerzos que todas las instituciones están haciendo para tratar de que no se nos muera ninguna paciente. Yo creo que ningún esfuerzo es en vano cuando se trata de mejorar que no se muera una paciente, porque realmente se pierde una familia. Entonces yo les diría a las pacientes que están embarazadas, pregunten, busquen la manera de que tengan un parto, de que lo logren, porque está demostrado científicamente que el parto es lo más saludable para el bebé y para la mamá. Obviamente hay muchos miedos, hay muchas preocupaciones, hay muchas indicaciones que a veces pueden ser o no justificadas, y es una de las cosas que decíamos. Ahorita la mujer trabaja, programa sus vacaciones, entonces dice, pues que me operen tal día, a tales horas, para poder yo programar mis vacaciones. Eso le puede estar causando en estos momentos a las que están programando el día de hoy, o mañana, o el sábado, que en un futuro tengan una placenta previa. Se aumenta 6 veces más el riesgo de una paciente que no tiene ninguna cesárea anterior a una que ya tiene cesárea y se vuelve a embarazar. Aumenta 6 veces más el riesgo de que tenga una placenta previa. Sí, luego, bueno, hay otra situación también por parte de las mujeres de que dicen que si lo tienen por vía cesárea, bueno, pues no les va a afectar lo que tiene que ver con la vagina y con toda esta situación anatómica. Y en lugar de pensar en lo que significa el canal de parto, realmente exprime, ¿no? O sea, exprime al bebé. Y eso me gustaría que lo comentara el doctor Segura. Hay muchos mitos acerca de los beneficios de la cesárea. Y en realidad, bueno, hay que reconocer, para que no quede esa idea de la cesárea sigue siendo nuestra herramienta principal para resolver las principales complicaciones de la obstetricia. Tenemos una urgencia, hacemos una cesárea, en menos de 1 hora ya está resuelto. Estamos hablando aquí de la cesárea innecesaria. Exacto. Esa que ha crecido en forma exponencial por muchas cosas que ya hemos comentado aquí, pero también ha influido la cuestión de la petición de la paciente, ¿sí? La misma paciente, en base a su autonomía, en base a los derechos humanos y esas cuestiones, puede pedir ella misma la cesárea por petición. Tiene una forma legal ya por ahí en progreso. Simplemente hay que informarles este tipo de riesgos, ¿sí? La cesárea innecesaria como factor de riesgo para la placenta previa, para la placenta adherente, los acretismos, para el parto prematuro, para las infecciones después de la cesárea. Todo eso se ha identificado a la cesárea como factor de riesgo. Se nos está volteando la tortilla. Después de tantos beneficios que nos ha dado, ahora se está convirtiendo, cuando es innecesaria, en un factor de riesgo para esto. Es importante, cuando ya la paciente tiene placenta previa, pues inmediatamente sea referida a un hospital de tercer nivel, hablando en forma institucional, o a un hospital que cuente con los recursos que se requieren para el seguimiento y tratamiento de estas pacientes. Bien, tenemos 2 comentarios ahora sí en WhatsApp. Los doctores deciden, no lo preguntan, solo hacen la cesárea. De un doctor a otro cambia el diagnóstico. Uno dice que es cesárea, otro que parto normal. Ese es un comentario. Y aparte pregunta qué hay de cierto de las varices vaginales. No, pues sí existen, pero no es una contraindicación para, al menos que esté bloqueando el canal del parto, no es una contraindicación para tener un parto. Bien, aquí dice, ¿me podrían recomendar un médico especialista en fertilidad, por favor? Gracias. Bueno, si ustedes saben de uno, adelante, si no, bueno, si la paciente es derechohabiente, pues en el hospital hay una clínica especial para este tipo de casos, ¿no? Bien. Y por ahí podemos dejar datos de compañeros que se dedican a ello ahorita. Y bueno, se los enviamos. Claro que sí. Saludos, un abrazo. Pregunta, ¿qué tanto riesgo ofrece un embarazo a los 42 años? Doctor. Claro. Bueno, los dos pueden contestar. Así es. La edad ideal para embarazarse es de los 18 a los 35, ¿sí? Sin embargo, una paciente de 42 años, por supuesto que se puede embarazar. Yo le recomendaría hacer una consulta preconcepcional junto con su pareja, acudir al médico, medir factores de riesgo, tratar de
cambiar los factores que se puedan cambiar para disminuirle los riesgos que ya de por sí tiene por la propiedad. Sabemos que hay aumentan las posibilidades de tener trastornos relacionados con los bebés por las genopatías o el síndrome de Down y todas esas cosas, pero lo que se puede modificar es muy importante que se modifique antes de que se embarace. Puede tener obesidad, hay que tratar de tenerla en su peso, puede tener hipertensión, hay que controlarla, puede tener diabetes. Después de los 42 años, las pacientes van a tener más resistencia a los cambios que requiere el embarazo para que todo vaya bien. Entre lo principal son los problemas cardiovasculares. Estas pacientes, pues ya sus arterias probablemente ya no van a ser tan distensibles como se requiere para llevar a cabo los cambios del embarazo. Entonces todo eso se debe de medir, pero definitivamente sí se puede embarazar. Bien, bueno, pues antes de irnos a la pausa comercial voy a leer un comentario. Dice: buenos días, yo fui a cursos psicoprofilácticos y al final no se pudo un parto natural. Creo que más allá de la decisión del qué parto queremos tener, influye tu cuerpo que no responde o la decisión final del doctor. Y bueno, pues con este comentario me voy a una pausa comercial. Vámonos y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso tocando el final de este tema, hemorragia placenta previa, con el doctor Francisco Javier Hernández Mora, ginecólogo del Hospital Civil. Tu teléfono de consulta, por favor, doctor. Es el 3642-3896. Bien, y también nos acompaña el doctor José Manuel Segura Zavala del Centro Médico Nacional de Occidente. Teléfono de consultorio, por favor. Sí, mi teléfono del consultorio es... No, el 3813-3493 y 3813-3616. No se crean, es que ya no se prende uno ni su propio teléfono, esa es la verdad. Soy un esclavo de... ¿Verdad? Sí, así es. Aquí hay otra pregunta. Buen día, ¿qué posibilidades hay de un embarazo a los 43 años? Creo que ya lo explicamos, es la misma, ¿verdad? ¿no? Es la misma. Es Simplemente parecida, pues. le aconsejaría que buscara antes la consulta preconcepcional, ¿verdad? Bien, otra pregunta de la señora Regalado. Tengo una pregunta, dice, para ustedes, fuera del tema. Amamanté y mi pecho derecho cambió de tamaño, considerablemente pequeño, y no sé por qué pasó, me dan calambres, tengo 27 años. Pregunta si debería de preocuparse, yo diría de ocuparse, ¿no, doctores? Sí, más bien que vaya y que la revisen a ver qué le pasó. Si el otro pecho es el que está crecido y está tapado los conductos o algo, para que vean, o que si es normal y ya esté tranquila, ¿no? Bien, y en relación al comentario de Miriquili, así dice la radio escucha, del parto psicoprofiláctico, y que al final, bueno, pues es que también hay muchas circunstancias que se mueven. Claro, sí. Bueno, siempre es bueno informarse, estar enterado de cuáles son las etapas del embarazo, del trabajo de parto y todo ello, pero el hecho de que la gran mayoría de las indicaciones reales de cesárea son durante el trabajo de parto. Entonces no debe sentirse mal por no haber cubierto sus expectativas, y es muy importante que eso lo asiente bien, porque una de las causas de depresión posparto están asociados a esas expectativas no cumplidas, ¿no? Sí, y es algo que a veces es contraproducente con la preparación psicoprofiláctica. Sí, claro, y bueno, yo sí estoy de acuerdo en esta preparación por lo que dijo el doctor Francisco. De alguna manera te quita miedos, de alguna manera te orienta de lo que puedes esperar acerca del embarazo y el posparto. Se ha demostrado que las pacientes que llevan una preparación para el parto llegan más tranquilas, pueden lograr un embarazo más saludable, intervienen más en su propia salud en cuanto al ejercicio, a la alimentación, a los cuidados. A veces hasta exageran los cuidados, pero es mejor exagerar en estos casos que no tener en cuenta lo que estamos hablando del sangrado, que puede tener una placenta previa. Y la única manera de saber que un bebé puede caber por la pelvis de la mamá es intentándolo. Entonces la paciente que lleva una preparación, el problema que hay con las preparaciones psicoprofilácticas, como los dicen, o la preparación para el parto, es que son como privadas. Hasta ahorita todavía no hay una preparación así como masiva, como una política pública en donde los hospitales públicos ya por ley se esté generando esta preparación. Cada quien la busca, pero se ha demostrado, yo creo que sería más barato preparar a las pacientes para intentar tener un parto normal. Sí, saldría más barato que tener hospitales de tercer nivel de atención atendiendo a las pacientes con placenta previa y acreta, con altas cantidades de sangre, bancos de sangre, especialistas altamente preparados, que sale todo más caro que promoverle en la paciente su capacidad innata de parir. Y está demostrado que una paciente que se prepara logra más fácilmente el parto
y vence todos sus miedos, ¿verdad? Bueno, pues voy a dar las gracias al doctor Francisco Javier Hernández Mora, bueno, por esta plática informativa, diría yo, y también de conciencia, de que las mujeres tengan conciencia de lo importante que es una adecuada revisión prenatal, incluso aún antes de que se piensen embarazar, estén bien preparadas para evitar todo este tipo de cosas. Y también agradezco muchísimo al doctor José Manuel Segura Zavala del Instituto Mexicano del Seguro Social del Centro Médico Nacional de Occidente. Muchísimas gracias. Por esta plática. Y bueno, pues doy la bienvenida también al doctor David Rodríguez. David Rodríguez, él nos visita del Centro de la Columna Vertebral. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. Y bienvenido para hablar de un tema que también es importante, cómo cuidar nuestra columna vertebral. ¿Hay una higiene de la columna vertebral? Claro que sí, se menciona muchísimo, porque antes de hablar de las lesiones hay que evitarlas. Y siempre es algo muy básico, tener un peso sano, un peso saludable, un peso razonable, no necesita estar uno demasiado delgado, llevar una alimentación sana. A grandes rasgos, una alimentación sana es cuando yo como un poco de todo, las cantidades correctas, las cantidades adecuadas, hacer ejercicio. La vida sedentaria daña muchísimo a la columna, caminar, nadar, bicicleta fija, en general son ejercicios que cualquiera puede hacer, y sobre todo evitar cargar, jalar o empujar objetos demasiado pesados, cuando yo la verdad es que no tengo práctica, no tengo una capacitación adecuada para hacerlo. Claro, uno ve personas que levantan 100 kilos, 200 kilos, bueno, pero ¿cuántos años de entrenamiento les llevó eso? Las personas normales, levantar más de 25, 30 kilos, que ya estamos hablando de un garrafón de agua, un tanque de gas, es demasiado, puede lesionarnos con mucha facilidad. Es la higiene básica de columna, cuidar el peso, alimentación sana, hacer ejercicio y evitar cargar, jalar o empujar objetos muy pesados. Claro, y aquí en el Centro de la Columna Vertebral, bueno, que son especialistas, sobre todo en lo que tiene que ver con hernia de disco. Todas estas hernias de disco son producidas por una mala higiene de la columna, digamos, por no levantar las cosas como se deben, los Exacto, pesos, el sobrepeso, la vida sedentaria, levantar cosas muy pesadas, los accidentes de tráfico, las caídas. Hay tantos motivos que a veces no vale la pena buscarlos. La realidad es que cuando ya tenemos una hernia de disco, hay casos en los cuales la cirugía es la única opción, pero muchos casos en que no, y para eso estamos nosotros, para esas situaciones en las cuales todavía se puede evitar la cirugía a través de terapias conservadoras, devolver el cuando se puede evitar. Para eso estamos nosotros en el Centro de la Columna Vertebral. Por eso lo primero que hacemos cuando vemos un paciente, valorarlo completito para saber hasta qué grado está su problema, y es un compromiso. Si vamos a descubrir que el problema es quirúrgico, aunque no nos guste, aunque nadie quiera que se los tengamos que decir, les tenemos que decir, oiga, esto es de cirugía, no hay nada que se pueda hacer, pero si todavía se puede evitar, para eso estamos nosotros. Por eso siempre los invitamos a la consulta de valoración, donde nosotros vamos a valorar, valga la redundancia, todos los factores que están provocando el dolor, que están provocando la molestia, para encontrar el mejor plan de tratamiento, buscando siempre, como lo decimos, evitar la cirugía. Llámenos, por favor, al 36 16 43 29. Repito, 36 16 43 29. Todas las personas que nos escuchan aquí en Zona Saludable tienen un precio especial, 400 pesos, consulta de valoración. Nada más con que mencionen, los escuché en Zona Saludable, 400 pesos, consulta de valoración al 36 16 4329. O si quieren visitarnos, Avenida San Ignacio 123, Colonia, Jardines de San Ignacio, aquí en Zapopan. Sí, están bien ubicados. Y bueno, no nada más es para las personas que tengan una hernia de disco, sino también cualquier problema que puedan tener en su columna vertebral. ¿O qué otros servicios ofrecen ahí? Columna vertebral, articulaciones, hombro, cadera, tobillo, rodilla, codos, cualquier proceso degenerativo de columna o de articulaciones, con todo gusto. ¿Cuál es nuestro trabajo? Buscar la forma de evitar la cirugía hasta donde sea médica y humanamente posible. Eso es lo que nosotros nos dedicamos, a buscar soluciones conservadoras que nos permitan evitar la cirugía. Que es de lo que se trata. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes usan para esto? Híjole, hay tantísimas que cuando me dicen qué me van a hacer, le digo, pues todo depende que tenga. Podemos utilizar desde terapia física, ozonoterapia, regeneración, rehabilitación, terapia neural, vendaje neuromuscular, viscosuplementación. Hay tantísimas técnicas que por eso decimos que cada tratamiento es individual, porque depende del problema realmente que tenga cada paciente. Pero nosotros estamos convencidos que la base, el origen de todo, viene mucho en la salud de la persona. Ponemos mucho énfasis en un correcto diagnóstico de todas las patologías, de todas las comorbilidades del paciente, porque si no corregimos todo eso,
un paciente diabético mal compensado, un hipertenso que nunca se ha controlado, un hipotiroideo que jamás se había dado cuenta. Si no corregimos eso en un principio, junto con la osteoporosis, que también es un problema bastante común, sobre todo en las mujeres mayores de 50 años, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Por eso es tan importante una buena valoración, no solamente de qué está pasando con su esqueleto, sino de qué está pasando con su salud en general, porque de ahí viene la solución, de corregir todos los problemas que tiene el paciente. Sí, claro, y cuántas veces, como usted lo mencionaba, por obesidad y aparte por cargar cosas demasiado pesadas, sin una técnica adecuada, bueno, se puede uno lesionar la columna. ¿Me puede repetir los números, por favor? Y sobre todo, el lugar donde están ubicados, que a mí se me hace una ubicación muy buena. Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio, media cuadrita de Lázaro Cárdenas, casi enfrente de la Gran Plaza, y nuestros teléfonos 36 16 43 29. Repito, 36 16 43 29, 400 pesos la consulta de valoración, solo para los pacientes que nos escuchen en Zona Saludable. Bien, y también a comentarles que tienen también para recuperación, o sea, tienen todo ahí, rehabilitación, todo tienen todo ahí, lo es un que centro tenemos, completísimo. Hasta nuestra alberca climatizada para la terapia de alberca, todo tenemos ahí. Ahí con la consulta a lo mejor se incluye una sesión que es muy recomendable, terapia en el agua. Claro. Esta es una maravilla para la columna vertebral. De hecho, dentro de los deportes podría sugerirse la natación. Claro, nomás Como nuestra complemento, alberca, digo, como complemento. No, esta yo sé que es específica para pacientes. no, casi tiene las dimensiones olímpicas. Son 50 metros de largo, la nuestra tiene 5 metros de largo, le falta el 0, pero casi estamos en la alberca olímpica. Es Con un un poca la poquito, diferencia. así Sí, es. pero se puede hacer natación y se puede hacer bastante buena terapia en agua en nuestra alberca, calientita, para que sea agradable. Bien, pues antes de despedirnos sí me gustaría que repitiera los números dentro de la columna vertebral, que la gente esté consciente de la importancia de la columna vertebral en la vida. El dolor por la hernia de disco es tremendo, definitivamente, e incapacitante, como ya lo hemos visto en otros programas. Claro, doctor. la columna no mata, pero incapacita. Definitivamente. Nos hace vivir miserables. Les repito el teléfono, 36 16 43 29. 36 16 43 29, de 7 de la mañana a 9 de la noche estamos a sus órdenes para mayor información o concertar una cita si así lo desean. 400 pesos, recuerden, nada más mencionen que nos escucharon aquí. Sí, bueno, es un precio también, como yo lo digo, muy accesible. Gastamos más en otras cosas y menos en nuestra salud. No tenemos esa cultura de invertir en nuestra salud. Pues muchísimas gracias a los doctores que nos acompañaron esta mañana al Centro de la Columna Vertebral por acompañarnos. Y bueno, vamos a tomar en cuenta sus comentarios. Por ahí me dice una radio escucha que el tema de histerectomía y sus consecuencias, que si podría ser tratado, como no, lo voy a comentar con mi productora. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre ha sido para mí un placer estar con ustedes. Los espero el día de mañana en punto de las 10 aquí en su Zona Saludable.